Hace poco inclusive, que esa es información que sería muy valioso, por ejemplo, tenerla, ¿no? Porque sobre todo la compañía 3M, la que hace los post-its, por ejemplo, tiene varias demandas, tiene, hasta donde yo recuerdo, tiene al menos 3 o 4 demandas y se supone o se asume que al menos un par de ellas tienen que ver con contenidos altos de benceno en algunos de sus productos. Bueno, yo soy David Morales, soy investigador titular de aquí del Instituto de Química. En los Estados Unidos, por ejemplo, al menos la mitad de todo el benceno que se supone que se consume o que la gente inhala o de alguna forma tiene acceso al cuerpo es a través del humo del cigarro. O sea, tanto los fumadores pasivos como la gente que lo fuma tal cual, ¿no? Que es justamente se produce un montón porque tiene, no sé, tiene cientos, aproximadamente cerca de 350 componentes diferentes. La parte del cigarro, el alquitrán, el humo que genera y todo eso, ¿no? Entonces eso es lo que realmente a final de cuentas se considera que causa toda la parte de los sistemas carcinogénicos, ¿no? Que es a final de cuentas fundamentalmente leucemia, ¿no? Toda la parte de tejido blando, sobre todo sistema nervioso central y médula espinal, ¿no? Y eso por supuesto pues tiene una repercusión mucho más grande sobre todo en los niños, ¿no? En términos de sobre todo de contenidos que realmente sean peligrosos para nosotros en algunos de los productos, pues bueno, realmente necesitaríamos estar en contacto muchísimo tiempo con este tipo de cosas, ¿no? También hace poco, de hecho esto salió inclusive en El Economista hace no mucho, me parece que eso fue a finales de 2017, la cuestión de las gasolinas, ¿no? Que nosotros tenemos, de acuerdo a las normas, nuestras gasolinas tienen un contenido considerablemente más alto que las de los Estados Unidos en términos de contenido de benceno. Si no mal recuerdo, me parece que las de nosotros tienen hasta cerca del 4% en contenido de benceno, mientras que en los Estados Unidos solo se permite cerca del 1%. Entonces es evidente que pues bueno, muchos de esos compuestos volátiles son los que le dan justamente el octanaje a la gasolina que nosotros tenemos, y como consecuencia de eso pues también pues, los precios y justamente que sea mejor comburente para la parte del motor de combustión interna. Justamente por eso pues muchos de ellos pasan a la atmósfera, ¿no? Sin quemarse directamente dentro del sistema de combustión, y todo eso es lo que nosotros acabamos respirando. Querramos o no, de todas maneras, independientemente de si lo tenemos en casa realmente a través, por ejemplo, de sobre todo para pulir la madera, estos sobre todo los aceites que tienen muchas, en principio que son resinas según esto de origen natural para sacarle brillo a los muebles de madera. Esos tienen mucho contenido sobre todo de eso, ¿no? Hace poco inclusive, que esa es información que sería muy valioso, por ejemplo, tenerla, ¿no? Porque sobre todo la compañía 3M, la que hace los post-its, por ejemplo, tiene varias demandas, tiene, hasta donde yo recuerdo, tiene al menos 3 o 4 demandas y se supone o se asume que al menos un par de ellas tienen que ver con contenidos altos de benceno en algunos de sus productos. Y por supuesto, pues es obvio, ¿no? O sea, es como el Resistol 5000, ¿no? Además de todo este tipo de productos que se derivan de eso, ¿no? Porque son, pues el benceno pues es el más básico, ¿no? Es el anillo principal. Pero si nosotros lo empezamos a adornar o lo empezamos a funcionalizar, como nosotros decimos, pues entonces tenemos tolueno, que es normalmente el que es el componente fundamental de estos. El thinner, por ejemplo, tiene parte del tolueno. De hecho, justamente por eso a la gente le gusta esnifarlo. Eso genera ciertamente adicción porque genera placer, quita el hambre, etcétera, ¿no? Y por otro lado, de eso se generan otro tipo de compuestos que también, por ejemplo, estas resinas que están aquí, generalmente la mayor parte de los barnices también tienen eso, ¿no? Que vienen de otro derivado que se denomina estireno. Y el estireno normalmente eso es muy común, sobre todo para poner barnices de estos que son muy gruesos. Probablemente habrás visto estas fotos donde no les ponen marco, sino que es madera, y eso llevan una capa de barniz muy gruesa. Eso se llama poliéster, y ese poliéster es poliestireno, básicamente lo que tienen allí, ¿no? Entonces, y eso, y bueno, además toda una serie de polímeros, ¿no? Que hay unos que se combinan con butadieno, por ejemplo, y con acrilatos, y que el problema es que eso cuando lo tienes a altas temperaturas también se empiezan a liberar, ¿no? Justamente por eso en los laboratorios, pues nosotros aquí ya prácticamente benceno no utilizamos. De hecho, si tú pasas a los laboratorios, es muy probable que en ningún laboratorio encuentres benceno. Tenemos sustitutos a ese tipo de compuestos para que de esa manera ya no tengamos, digamos, esos efectos carcinogénicos tan pronunciados que tenemos con el benceno. Y entonces, por ejemplo, tenemos tolueno, que es el que usamos de manera mucho más común, aunque ese tipo de compuestos también se sabe que tienen cierta actividad carcinogénica, ¿no? A pesar de que, digamos, no estamos ya en contacto directo con la parte del benceno, sí estamos en contacto con muchos de sus derivados.
y algunos de ellos sobre todo no sabemos de qué manera se descomponen, sobre todo bajo determinadas condiciones o en determinados productos, ¿no? Sobre todo, no sé, en capas más altas de la atmósfera no sabemos realmente qué les pase a ellos directamente, porque ese tipo de estudios, pues si hay, no son del completo interés, porque muchas veces la mayor parte de esto, pues el interés era, por ejemplo, en el agujero de la capa de ozono, pero todo el mundo ya sabía que eran clorofluorocarbonos, entonces mucho de este tipo de situaciones no se han estudiado completamente, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, se sabe que el efecto biológico que tiene directamente sobre el cuerpo es la reducción de los glóbulos rojos, y de hecho eventualmente eso lleva a, pues, a una falta también del sistema inmune y etcétera, de ahí toda una derivación para generar la parte de los sistemas carcinogénicos, ¿no? Porque además pues bueno, no solamente ataca esa parte del sistema de este tejido blando, sino se puede ir hacia muchos otros lados, en particular, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños, ¿no? Si nosotros nos vamos a una situación en la cual pudiéramos o tuviéramos que hablar de gente que está más propensa o está más expuesta, por ejemplo, al benceno tal cual, yo creo que tendríamos que hablar sobre todo de gente que pudiera estar cerca de, por ejemplo, talleres donde pintan estos bodyworks que luego llaman en los Estados Unidos, pero talleres de hojalatería y pintura donde se utilizan muchos disolventes que normalmente algunos de ellos, aunque sean cantidades pequeñas, pues bueno, tienen ese tipo de compuestos, ¿no? Y eventualmente, justo por la volatilidad de los mismos, pues eventualmente pues los van a respirar de una u otra forma, ¿no? Se han hecho estudios hasta donde yo tengo conocimiento de esto de gente que vive cerca de las refinerías, porque obvio el benceno es parte fundamental del petróleo crudo tal cual. Entonces, cuando viene todo el proceso del cracking, viene todo el proceso de refinación, sobre todo en la parte de las refinerías, seguramente se escapa una buena cantidad de ese benceno al medio ambiente. Ahora, ¿para dónde se va? ¿Cómo cuantificarlo? Etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con otro tipo de ramas que nosotros, pues bueno, parte de mis otros colegas cultivan con la parte ambiental. Y al final de cuentas ellos lo que hacen es monitorearlo. Poderlo monitorear, ver más o menos qué cantidades se tienen y en función de eso ver qué medidas se pueden tomar, ¿no? Es muy complicado que sobre todo de lubricantes que también utilizamos para los coches en la casa y etcétera, no tengamos la presencia de este tipo de compuestos. Lo que sí se pretende es que se tengan porcentajes increíblemente bajos. De hecho, porque se supone que inclusive lo podemos tener hasta en los alimentos o en el agua, ¿no? Aunque, por ejemplo, para los alimentos o el agua se considera que la cantidad máxima permitida es una parte por billón, ¿sí? Mientras que en la parte de los alimentos se puede tener, me parece que hasta una parte por millón o una cosa por el estilo, ¿no? Los Estados Unidos son un poco más cuidadosos respecto a este tipo de cosas, aunque no necesariamente obedecen realmente a las cosas, ¿no? El hecho de que tengan las reglas no necesariamente hace que las obedezcan, ¿no? Pero tienen toda una lista de productos donde efectivamente dicen cuál es el porcentaje de benceno que tienen y que efectivamente tienen benceno. E independientemente de que en muchas ocasiones nos echan productos, sobre todo de los Estados Unidos o de Europa, que allá están prohibidos, y para poderlos vender o sacarlos de alguna manera aquí a través de alguna de sus transnacionales, yo creo que inclusive, te digo, las cantidades que tienen son tan pequeñas que realmente, a menos de que nosotros estuviéramos en contacto directo con ellos 24 horas al día durante un número muy prolongado de días, solamente de esa manera yo creo que tendríamos un efecto realmente considerable por eso. Fuera de eso, te digo, lo que realmente más nos puede estropear es la forma en cómo nosotros lo consumimos del medio ambiente directamente. Porque mientras nosotros lo comemos va al estómago y ahí se tiene que procesar de alguna manera. Pero en el momento que lo metemos a través del aire, eso va directamente a toda la parte del sistema respiratorio, va a la sangre y de ahí se va para todos lados, ¿no? Todo este tipo de cosas realmente, te digo, la gente que sí realmente tiene que estar sometida sobre todo a análisis de manera continua y un monitoreo continuo, es la gente que trabaja directamente con esto, ¿no? Sobre todo la gente en las refinerías, la gente que trabaja, te digo, en este tipo de talleres, por ejemplo, o la gente que se dedica a trabajar en industrias o factorías que se hacen este tipo de productos en particular, que sí sabemos que tienen ese benceno, ¿no? Y hay toda una lista además. Fundamentalmente, creo que la parte más fuerte que nosotros tenemos y que de esa sí no nos podemos escapar, particularmente hablando de la Ciudad de México, es el smog. O sea, tenemos un problema justamente con la parte de la gasolina, por la forma en cómo está puesta, por la forma en cómo están hechas las normas, la forma en cómo también tenemos nosotros el proceso de la verificación vehicular, ¿no? Que no necesariamente, o sea, uno se puede dar cuenta perfectamente con los vehículos que lleva uno adelante si el humo es café, si el humo es negro, si el humo es azul, ¿no? Si el humo es azul, típicamente no están quemando la gasolina, ¿no? Y entonces para todo esto realmente la solución, al menos desde mi muy particular punto de vista, excepto con la gente que sigue fumando,
pues es realmente tratar de recurrir a fuentes alternativas de energía, ¿no? Empezar a funcionar pues con estos coches que son eléctricos. De otra manera es imposible realmente que nos deshagamos de la parte del benceno, ¿no? Mientras nosotros sigamos utilizando combustibles fósiles, como es particularmente el petróleo, tenemos el benceno de manera intrínseca allí, ¿no? Funcionando todo el tiempo para que nosotros podamos llevar a cabo esto, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, a final de cuentas, creo que como muchos de los grandes problemas ambientales que nosotros tenemos en el planeta, todo se resume en una cuestión más bien de conciencias con la gente, ¿no?